Hoy, en Madres de la Plaza, en el primer bloque, la presentación del libro El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo, de Raúl Zaffaroni. En el segundo bloque, la marcha número 1950, del 3 de septiembre de 2015. Progresísticamente en Sudamérica y lo que se pueda hacer en Europa, yo creo que Occidente no tiene alternativas. Nosotros no tenemos alternativa a los derechos y tampoco tenemos alternativa a una alianza estratégica entre fuerzas democráticas europeas y americanas, como siempre discutimos justamente con Raúl, que también gran conocedor de Alemania, de Francia, de Italia, tiene la misma preocupación que a todos nos anima desde los dos lados del Atlántico, de ver de qué manera establecemos puentes de construcción política. Y aquí vale la pena recordar que en los próximos meses, me decía Raúl, se van a cumplir los 40 años de ILANUD, ¿no? De Elías Carranza y Raúl, fundadores de esta gran estructura de prevención y de lucha contra la violación de los derechos, y evocar la persona de Alessandro Baratta, este jurista italiano con el cual hace tantos años Elías y Raúl se vincularon, el famoso teórico del derecho penal mínimo y de la sociología crítica del derecho punitivo, que junto a otros penalistas italianos precedentes a Baratta fueron las referencias de Zaffaroni también en los años duros de la lucha contra la dictadura. Me refiero a Bettiol y a Giuliano Vassalli, que junto luego con los otros autores fueron los momentos de diálogo de Zaffaroni con la gran cultura democrática, antifascista y antinazista europea. Otro de los temas que en este vademecum comprimido de 127 páginas de ideas va exponiendo, una nuclear, es la importancia de los medios de comunicación y la deriva que se produce por el monopolio en los medios de comunicación, la concentración de poder político, económico y corporativo en los medios de comunicación, que pasan de ser, y especialmente la televisión, un instrumento para la convivencia humana a ser un aparato de poder, de imposición y de desarrollo del poder, no con las mejores intenciones. Dice también Raúl Zaffaroni que en la periferia, en la fase superior del colonialismo, se opera de modo parecido, tratando de imponer gobernantes sumisos a los intereses del capital financiero. Bueno, yo creo que no hace falta hacer mayores esfuerzos para estar de acuerdo
con este planteamiento. Podemos verlo en cualquier parte del mundo, pero por ir un poco hacia mi tierra, hacia esa vieja Europa, pues lo estamos viendo en estos días, en los últimos meses, con la situación de Grecia y cómo las imposiciones de los centros de poder económicos hegemónicos del Fondo Monetario, de la Troika y de esos organismos que deberían de estar al servicio de los ciudadanos y no para oprimir o apretar el cuello de los mismos, aprietan o casi llevan hasta la extenuación a un país como es este, sencillamente porque se han atrevido a cuestionar el propio sistema establecido. No ha sido otra cosa. Es decir, es plantear unas alternativas diferentes y realmente plantear alternativas, sea en el ámbito político, sea en el ámbito económico, sea en el ámbito jurídico, es altamente peligroso a veces. Yo vengo a hacer como el perejil en el plato de comida rico, viste que el cocinero te pone un pedacito de perejil arriba para que quede lindo. Más o menos eso vengo a hacer. Yo estoy muy feliz porque Belén ha trabajado mucho para conservar y defender este pequeñísimo espacio que es nuestra imprenta, nuestra editorial. Imprenta no, porque también la robaron. Y ella defendió mucho, y lo sigue defendiendo. Y no es poca cosa que podamos hacer libros de Zaffaroni. Es un honor para una cosa tan pequeñita como la que tenemos. Así que eso me pone muy contenta. Me pone muy contenta que este hombre siga teniendo tanta habilidad para en tan pocas palabras decir tantas cosas. Me pone muy contenta que los jóvenes lo sigan acompañando y queriendo. Y me pongo más contenta porque cuando apareció toda esta cosa de la internet, las computadoras, todos me decían que no iba a haber más libros. Y yo decía, no, porque el libro es un amigo, es un compañero, lo lees, lo subrayás, lo volvés a leer, lo llevas a todas partes, lo tenés en la mesa de luz, te acompaña, lo podés leer con una vela aunque no haya luz. Y cada vez que hacemos un libro me pongo muy feliz porque la gente sigue leyendo mucho y el libro sigue siendo nuestro amigo. Así que eso también me pone muy feliz. Del libro, después de todo lo que dijeron que voy a decir, me da vergüenza decir nada, solo que en este momento de tanta disputa política, de tantas debilidades de algunos políticos, de tanta desconfianza que nos crean algunos políticos. No voy a hablar de Scioli, no. Eso, el libro de Zaffaroni nos pone ahí, en pocas palabras, acá. Así que me gustaría que todos los jóvenes lo pudieran leer, todos los jóvenes que se preparan en política. Sería muy, muy importante. Es un libro cuestionador. A mí me gustan los libros que nos cuestionan, porque uno a veces no se da cuenta, no sabe. Cuando te dicen, no, viste el recalentamiento del planeta, uno dice, qué pavada que estarán diciendo. Y de repente estamos todos recontrarrecalentados, con 45 grados de temperatura. Y empezamos a decir, ¿qué pasará? Que el niño, que la niña. No, nosotros mismos estamos desarmando el planeta. Y en este libro, en pocas palabras, también explica eso. Y a veces a la juventud, esa parte me parece que hay que explicársela más. ¿Por qué los indígenas son nómadas? ¿Por qué van de un lado al otro? ¿Por qué cuidan tanto la tierra? Y nosotros la despreciamos, le metemos cemento, después los ríos no chupan nada, no saben dónde ir, invaden las casas. Bueno, ya estamos viendo lo que nos pasa. Eso es parte de lo que nos dice Zaffaroni en estos libros, y ya hace muchos años que él habla de eso. Así que estoy honradísima de que esté acá el juez Garzón, de que esté el compañero Filippi, que el primer día que lo conozco, de que esto sea lo que querían nuestros hijos, la educación, la formación política, y como digo siempre, el que no hace el amor y no hace política no sabe la que se pierde. Gracias. Al final lo que aclaro en este ensayito es decir,
un momento, miren que tenemos, en función del miedo, en función del pánico, no en función de la razón, se han incluido los principios básicos de derechos humanos y fundamentalmente el principio básico, todo ser humano es persona y todo ser humano debe ser tratado como persona, se ha incluido en las leyes internacionales, en las constituciones, en todos lados, fenómeno. Como deber ser, todo ser humano debe ser tratado como persona. Y como ser, no todo ser humano es tratado como persona, hay algunos que son tratados más como persona, otros menos como persona y otros como no personas. Esa es la realidad. Y efectivamente, sí, veo que una de las formas de esquivar la realidad, hay varias, una de ellas es quedarse haciendo un derecho teórico como mera armonización de todas las normas, ¿no? Un derecho en el cual tengo que poner de acuerdo todas las normas para que ningún deber ser se dé patadas con otro deber ser, pero ninguno roce el ser, ninguno roce lo que es. Este es uno de los métodos. Hay otros, ¿no?, que también da miedo. Hay otro que es, bueno, terminemos con la carrera de Derecho, reduzcamos la carrera de Derecho a 3 años y entonces les enseñamos a los pibes a ser buenos tramitadores al servicio de las corporaciones, claro. En consecuencia, serían unos meros tramitadores. Les sacamos todas las materias, sociología, filosofía, historia, todo eso. ¿Para qué necesitan eso si van a tramitar? No es absolutamente innecesario. Cuidado, esta no es una idea latinoamericana que nos sale a nosotros los indios de acá, no. Esto es el Plan Boloña europeo. Y por otra parte lo deciden nada menos que con el nombre de Plan Boloña. Sí, de la universidad más antigua de Europa, donde nace el derecho. Estas son las aberraciones que dan miedo. Y bueno, si tenemos un deber ser que nunca es del todo, y algunos entonces también neutralizan todo diciendo, bueno, si nunca es del todo, ¿para qué queremos el deber ser? Tirémoslo, no sirve para nada, lo tiramos por la ventana. No, cuidado. Cuidado, sabemos que esas normas son un programa. Es verdad, y creo que era verdad en la época que lo dijo Marx, que el derecho es el instrumento de las clases hegemónicas. Y es cierto que hasta hoy tiende a serlo. Pero creo que cuando por miedo, por terror, se introdujo este principio antropológico básico, se introdujo un caballo de Troya en el derecho. Y tampoco se introdujo por razón, sino por pánico. ¿Pánico a qué? Y pánico a lo que había pasado, al homicidio masivo, al genocidio. Pero no cualquier genocidio, claro. Habían pasado otros que no habían causado ningún problema, porque habían sido un poco más lejos o porque las víctimas habían tenido un poco más de melanina. Ahora, este que se dio con menos melanina y en el propio territorio, no, cuidado, ahí ya eso causó pánico. No importa, sea como sea, se hizo. Tímidamente, fue creciendo. Las normas las tenemos, la realidad trágica también las tenemos. ¿Cuál es la función que nos cabe? La función que nos cabe es tener mucho cuidado de refugiarnos en la lógica de las normas, que fue lo que vi que hacían mis colegas nazis en su momento. Y por eso pudieron pasar por arriba de millones de cadáveres sin verlos porque no estaban en las normas. Necesitamos los dos elementos para hacer derecho. La norma para saber a dónde vamos y el dato social para saber desde dónde partimos y dónde estamos parados. El jurista del futuro tiene que estar mirando un mundo, una realidad que nunca es estática, nunca la sociedad humana es estática, pero que pocas veces es tan dinámica como en este siglo. Les confieso que y lo dije varias veces, voy a poner el mayor empeño por llegar al final del siglo XXI, porque es un siglo que me está entusiasmando.
Lamentablemente sé que la biología tiene sus límites, pero voy a hacer el mayor esfuerzo por ser un fenómeno biológico. Gracias. porque bombea sangre en su andar. Dicen que la cumbia es negra porque viene del fondo del mar. Dicen que es peligrosa porque viaja y no mira atrás. Dicen que la cumbia quema, que lanza fuego en su respirar. Cierto que la cumbia quema porque calienta solo al bailar, que ella es muy peligrosa si tú no sabes aterrizar. Y cierto que la cumbia es negra, negra llamada de su tambor, y que se vistió de rojo porque el indio sangra color. Infierno de rojo y negro, fuguera del Sachuán, quémame mi mal trago, guárdame de todo mal. Infierno de rojo y negro, fuguera del Sachuán, quémame mi mal trago, guárdame de todo mal. Bien, compañeros, buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí acompañando nuevamente a las madres, este lugar donde nos abrazan ellas cada jueves, ¿no? Y este abrazo que dura toda la semana hasta el próximo jueves a las 3:30, cuando ellas se pongan a marchar nuevamente. Y en este espacio de generosidad que nos han cedido las madres, a los espacios de difusión que tienen ellas en su asociación, que le dimos por llamar La Hormiguita Colorada, que sigue picando a los poderosos. Queremos también remarcar algunas cuestiones que nos salen en los medios. Antes que nada, avisar que Eve hoy no puede estar por algunas cuestiones personales. Ella está bien de salud, pero algunas cuestiones personales hicieron que hoy tenga que estar en otro lugar. Ella tiene una agenda muy cargada de acá en estos meses. El próximo día lunes vamos a estar viajando, ella va a estar viajando y la vamos a estar acompañando a Mar del Plata, en donde la invitaron desde la Casa Aníbal Gobernador, estas casas que se están abriendo por toda la provincia de Buenos Aires, para dar una charla. Así que Eve va a estar el lunes a la tarde en Mar del Plata dando esta charla en la Casa Aníbal Gobernador. Luego viaja a un tambo que fue tomado por unos trabajadores que están haciendo un trabajo político muy importante en Rosario. También está invitada a varias charlas, así que por eso hoy se está ordenando un poco sus tiempos y no puede estar. Pero ha dejado algo muy interesante que luego lo va a leer Luis y que lo van a escuchar ustedes en primicia acá en La Hormiguita Colorada, en este espacio de las madres, y es algo que va a hacer mucho, pero mucho ruido a partir de que se lea lo que nos dejó Eve en el día de hoy. Bueno, vemos en muchos lugares cómo se están atacando a los candidatos del Frente para la Victoria, de este espacio que ideó Néstor y Cristina. Sabemos que la oposición está nerviosa, y cuando hablamos de oposición uno siempre se refiere en dirigentes políticos, ¿no? Es lo que la historia argentina está acostumbrada
a ver en la oposición a dirigentes políticos. En este caso, son llevados de las narices por Mañeto, por el Grupo Clarín, por estos grupos que no quieren este tren que se les viene de frente, que es el tren de la igualdad, de seguir con este proyecto, de la justicia social, de muchas cuestiones que se han ganado con este proyecto nacional y popular. Y por eso ponen trabas a los candidatos del Frente para la Victoria, que fueron elegidos en las últimas PASO. Vimos lo que le quisieron hacer a Aníbal una semana antes de las elecciones. Vemos lo que le hacen a Scioli, ¿no? Apretándolo para que vaya a los diferentes debates. Ellos no quieren que vayan al debate de la U, en donde van a estar todos los candidatos, no quieren que se haga el debate simplemente en TN, porque ellos quieren seguir marcando la agenda, como lo hacían hasta que llegó Néstor a la Casa de Gobierno. Y como vemos, están abriendo el paraguas, ¿no? Cuando gana Ortubey en Salta, denunciaron fraude. Cuando ganó el socialismo en Santa Fe, denunciaron fraude. Gana Mansur en Tucumán, denuncian fraude, porque dicen que es obsoleto el sistema de votación. Bueno, estas 3 votaciones en donde denunciaron fraude tienen distintos estilos. Uno tiene voto electrónico, el otro boleta única y el otro el sistema tradicional que conocemos, que a través de las planillas y los fiscales se fiscaliza. Realmente son un verdadero mamarracho. Pierden y denuncian fraude. Es más, en Tucumán, no sé si lo pudieron ver, un candidato a intendente que ganó de la oposición en su ciudad, denunció fraude, pero ganó él, pero denunció fraude para gobernador. Entonces no se entiende, realmente están totalmente desencajados, están totalmente, como dijo hace poco un referente del Frente para la Victoria, es como que le están aullando a la luna, ¿no? Denunciar fraude en unas elecciones en donde hay fiscales de todos los partidos, y si no tenés para poner fiscales, realmente no es poco serio que te presentes como candidato. Por eso ellos están desesperados, siguen un guión que le dicta Mañeto, un guión que le dicta Durán Barba, un ecuatoriano que le marca las políticas a Macri, y lo vimos ayer a Macri, ¿no? Que no quiso presentar su plan económico, porque estoy seguro que si dice lo que va a hacer con la economía, nadie, pero nadie lo va a votar. Un poco que queríamos reflejar esto en este espacio, también avisarles que el próximo jueves a las 6 de la tarde, en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, aquí en Hipólito Yrigoyen, en Congreso, vamos a estar abriendo el segundo Congreso de Comunicación y Periodismo. Ya el del año pasado ha hecho mucho ruido, y por eso este año las madres redoblan la apuesta y vamos a hacer este nuevo Congreso. A partir de las 6 de la tarde, en un acto en donde, encabezado por Eve Bonafini, la presidenta de la asociación, y por Martín Sabatella, vamos a estar dando la apertura a este Congreso. Luego el viernes todo el día, mesas con ejes realmente muy interesantes, de periodismo digital, de radio, de TV, de talleres de escritura, para estar cerrando el viernes, 7:30 de la tarde, con un panel que realmente es muy interesante, porque va a estar Eve nuevamente cerrando este congreso, va a estar el periodista Roberto Navarro y va a estar el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, cerrando este congreso. Así que los esperamos a todos, aquellos que se quieran anotar, lo pueden hacer a través de la web de Madres, madres.org, ahí tienen el calendario para ver las actividades y también la inscripción para poder hacerla vía online. Le doy el micrófono a Luis Arranz, nuestro compañero de prensa, para leer esto que nos dejó Eve. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a leer una carta que escribió Eve, una carta que, como decía Gonzalo, no es una carta mía, sino de la presidenta de la asociación. Y dice así: Buenos Aires, 3 de septiembre de 2015. Estimado Papa Francisco, le escribo hondamente preocupada. Primero, por el pedido de una parte de la Iglesia Argentina de perdón y reconciliación. Y segundo, por sus palabras comenzando el año del jubileo con respecto a que en las capillas de las cárceles los detenidos podrán ganar la indulgencia. Textualmente usted dice: y cada vez que atraviesen las puertas de sus celdas, dirigirán sus pensamientos y la oración al Padre, y pueda este gesto ser para ellos el paso a la puerta santa para que la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, sea capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad. Papa Francisco,
Me asusta pensar, como cristiana, que Dios llegue tan tarde y me pregunto, ¿por qué cuando torturaban con los más salvajes métodos, llevando a algunos de nuestros amados hijos a las llamadas fiestas de torturas, Dios no estaba para frenar a los feroces torturadores? Me desespera pensar y me sigo preguntando, ¿dónde estaba Dios cuando aviones cargados arrojaban vivos a nuestros hijos al mar? Les recuerdo que los que armaban estos vuelos y los conducían, al volver a tierra eran perdonados por algunos sacerdotes que se justificaban diciendo que era para salvar a la patria. ¿Dónde estaba Dios cuando hacían parir a madres atadas, que luego eran asesinadas y les robaban a sus hijos? Me sigo preguntando, ¿el año del jubileo servirá para que la indulgencia le llegue a estos feroces asesinos y a sus cómplices? Papa Francisco, le pido por favor que me responda, ya que la angustia me invade y siento que la Iglesia sigue sin hablar de nuestros 30.000 hijos e hijas que murieron solos y abandonados en campos de concentración. Disculpe el atrevimiento, Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Gaza. Muchas gracias. Esta carta fue enviada por correo al Vaticano y esta es una copia que estamos leyendo y compartiendo aquí en la plaza y que será difundida a través de la página web de la asociación. Muchas gracias.